Era el último de su especie hasta que un niño pequeño humano se durmió en su ala. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde la ves. Realmente ayuda a apoyar el canal. Draen se elevó a través del vacío del espacio. Sus enormes alas translúcidas se extendían kilómetros mientras capturaban la radiación solar que los sostenía. El último dragón estelar en existencia llevó el peso de la extinción sobre sus antiguos hombros. Durante más de 17.000 años, Draen había vagado solo por el cosmos. Los recuerdos de su especie se desvanecían con cada siglo que pasaba. Sus canciones, sus patrones de migración a través de los brazos espirales galácticos, sus danzas de apareamiento que una vez iluminaron nebulosas enteras. Ahora solo el silencio lo acompañaba mientras vagaba entre sistemas estelares. Una reliquia viviente de una especie que había presenciado el nacimiento y la muerte de incontables civilizaciones. Los dragones estelares eran criaturas de proporciones cósmicas. Sus cuerpos compuestos principalmente de estructuras cristalinas y campos de energía les permitieron sobrevivir a las duras condiciones del espacio. Se alimentaban de la radiación solar, complementando ocasionalmente su dieta con algún asteroide o cometa. Sus alas, magníficos apéndices translúcidos con vías neuronales que brillaban con bioluminiscencia, servían como velas solares y órganos sensoriales, detectando las sutiles vibraciones del propio espacio-tiempo. Draen no siempre había estado solo. Antaño, miles de los suyos poblaron este brazo espiral de la Vía Láctea. Habían sido una especie de guardianes, seres ancestrales que observaban el auge y la caída de las especies sencientes con curiosidad distante. Pero entonces llegó el gran colapso, una catastrófica cadena de supernovas que diezmó sus zonas de alimentación y dispersó a los dragones supervivientes por la galaxia. Uno a uno, perecieron. Había aprendido a aceptar la soledad, encontrando cierta paz en su existencia nómada. Había libertad de no tener responsabilidades con nadie más que consigo mismo. Aún así, en los momentos de calma entre estrellas, una profunda soledad a veces se apoderaba de su corazón, un anhelo de conexión que trascendía la mera supervivencia. Fue durante uno de esos momentos de melancolía que Draen se topó por primera vez con humanos. Había estado orbitando una modesta estrella amarilla en los bordes exteriores del brazo de Orión, absorbiendo radiación para reponer sus agotadas reservas de energía, cuando detectó una estructura artificial acercándose. Curioso, extendió sus sentidos hacia el objeto, analizando su composición y propósito. Era una nave colonial, una enorme nave que transportaba aproximadamente 10.000 humanos en animación suspendida. Según los datos que Draen obtuvo de sus sistemas de comunicación, se trataba de refugiados que huían de una tierra moribunda, buscando un nuevo hogar entre las estrellas. Su destino era un prometedor exoplaneta en la zona habitable de un sistema estelar cercano, ya parcialmente terraformado por drones automatizados enviados décadas antes. Los humanos no le eran desconocidos. Había observado su evolución a distancia, observando cómo progresaban de primitivos usuarios de herramientas a pioneros de la navegación espacial. Eran criaturas ingeniosas, adaptables y tenaces, con una notable capacidad tanto para la destrucción como para la creación. Su breve vida parecía alimentar un impulso insaciable por dejar huella en el universo, una cualidad que fascinaba y desconcertaba a Draen a la vez. Pero algo fallaba en la nave colonial. Su trayectoria se había visto comprometida, sus sistemas de navegación dañados por el reciente impacto de un meteorito. En lugar de dirigirse a su destino previsto, los humanos se dirigían a la deriva hacia un sistema estelar binario conocido por Draen como Ma, un par de estrellas volátiles cuya danza gravitacional creaba condiciones demasiado turbulentas para la supervivencia de la vida orgánica. Si su curso se mantenía inalterado, ninguno de los humanos durmientes despertaría jamás. Sus cuerpos, sus sueños, su herencia genética, todo sería consumido por el fuego estelar. Draen consideró sus opciones. Podía simplemente observar, como lo había hecho su especie durante millones de años, dejando que el orden natural siguiera su curso. El destino de 10.000 humanos era insignificante en el gran esquema cósmico. Su especie continuaría en otros lugares,
propagándose por la galaxia con o sin estos individuos en particular. Y, sin embargo, algo lo hizo reflexionar. Quizás fuera la soledad de su existencia. O quizás fue una nueva apreciación de la fragilidad de la vida. Cualquiera que fuera la razón, Draen se sentía reacio a ver a otra especie enfrentarse a la extinción cuando tenía el poder de intervenir. Había pasado mucho tiempo desde que una criatura había intentado hablar con él. Decidió responder a sus señales primitivas, ajustando los patrones bioluminiscentes en sus alas para reflejar la secuencia de números primos que habían transmitido. Fue un gesto simple, pero uno que esperaba que transmitiera sus intenciones benévolas. La reacción desde dentro de la nave fue inmediata. Respondió. ¿Vieron eso? Las luces en su superficie están imitando nuestra señal. Dios mío, es inteligente. Estamos haciendo el primer contacto con una especie alienígena. Que alguien despierte a la doctora. Natalie King. Ella es nuestra xenobióloga. Si alguien puede entender esto, es ella. Draen continuó corrigiendo gradualmente el rumbo, manteniendo el delicado equilibrio necesario para alterar la trayectoria de la nave sin dañar su estructura. La maniobra tardaría aproximadamente 72 horas, tras las cuales los humanos retornarían a su nuevo hogar. Dentro de la nave colonial, la actividad aumentó a medida que más especialistas despertaban del criosueño para estudiar al inesperado benefactor. Desplegaron pequeños drones para capturar imágenes de Draen desde diversos ángulos, analizaron sus señales energéticas y continuaron sus intentos de comunicación con secuencias matemáticas cada vez más complejas. Draen respondió a sus preguntas con paciencia, encontrando una inesperada alegría en la interacción. Hacía milenios que no se comunicaba con ningún ser sensible. La curiosidad y la determinación de los humanos le recordaron a los de su propia especie en su juventud, antes de que se volvieran complacientes con su dominio cósmico. Para el segundo día de la operación de rescate, los humanos habían establecido una forma rudimentaria de comunicación con Draen mediante patrones de luz y pulsos electromagnéticos. Sus preguntas eran, como era previsible, egocéntricas. ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué nos ayudas? Draen respondió lo mejor que pudo, traduciendo conceptos complejos a patrones simples que los humanos pudieran comprender. Explicó su naturaleza como dragón estelar, el último de una especie ancestral que una vez pobló esta galaxia. Describió su existencia solitaria y su decisión de ayudarlos, impulsada por una combinación de compasión y curiosidad. Los humanos, a su vez, compartieron su propia historia, la degradación gradual de los ecosistemas terrestres, los conflictos políticos que habían retrasado la acción significativa hasta que fue demasiado tarde, finalmente, el éxodo desesperado de aquellos con la fortuna de conseguir pasaje en naves coloniales con destino a mundos habitables. Esta nave en particular transportaba principalmente familias con niños pequeños, priorizando la continuidad de la cultura humana y la diversidad genética. Al tercer día, cuando la operación de rescate estaba a punto de finalizar, Draen detectó una interrupción inusual dentro de la nave colonial. Una de las criocápsulas había fallado y su ocupante se despertó prematuramente. Los sensores internos de la nave identificaron a la niña como una niña de aproximadamente 30 meses, que había escapado de la enfermería donde estaba siendo monitoreada. El nombre de la niña, según los registros de la nave, era Lily Barrett. Sus padres permanecían dormidos, sin percatarse de que su hija vagaba sin supervisión por los pasillos de la nave colonial. Draen observaba a través de los sistemas de vigilancia de la nave cómo la pequeña humana se movía por el entorno desconocido con notable determinación. Parecía no tener miedo a pesar de las inusuales circunstancias de su despertar. La tripulación, centrada en mantener la comunicación con Draen y gestionar los sistemas de la nave, aún no había notado su ausencia de la enfermería. La niña finalmente encontró el camino a una plataforma de observación, una cúpula transparente que ofrecía una vista despejada del espacio, y en ese momento, de la enorme figura de Draen junto a la nave. Presionó sus diminutas manos contra el material transparente, con los ojos abiertos, más de asombro que de miedo. «Bonito», dijo, su voz apenas audible a través de los micrófonos internos de la nave.
Lo que sucedió a continuación desafiaba toda explicación lógica. La plataforma de observación contenía una esclusa de aire de emergencia diseñada para servir como punto de entrada para paseos espaciales y como posible ruta de escape en caso de un fallo catastrófico del sistema. En circunstancias normales, abrir esta esclusa requería múltiples códigos de autorización y protocolos de confirmación. Sin embargo, de alguna manera, ya fuera por un fallo en los sistemas de la nave o por alguna extraña casualidad, cuando Lily Barrett presionó una secuencia de botones de colores en el panel de control de la esclusa, la puerta exterior comenzó a abrirse. Las alarmas sonaron de inmediato por toda la nave al verse comprometida la integridad atmosférica de la plataforma de observación. Los campos de fuerza de emergencia se activaron para contener la brecha, pero no antes de que Lily fuera atraída hacia la esclusa que se abría por el aire que escapaba. Draen reaccionó al instante. Con una precisión que desmentía su enorme tamaño, extendió una parte de su campo de energía a través de la esclusa, creando una burbuja protectora alrededor de la niña antes de que pudiera exponerse al vacío del espacio. Luego, con cuidado, la atrajo hacia él, lejos de la nave y del caos que estallaba en su interior. El pánico de la tripulación era palpable al comprender lo sucedido. La niña osa está fuera de la nave. ¿Cómo es posible? Los protocolos de la esclusa de aire se anularon de alguna manera. Debe de haberlo hecho, morirá ahí fuera. Tenemos que esperar. Mira, la criatura la tiene. La está protegiendo. Draen acunó a la pequeña humana dentro de su campo de energía, ajustando sus parámetros para crear una atmósfera similar a la de la nave colonial. La niña debería haber estado aterrorizada, debería haber estado gritando, llorando o mostrando alguna señal de angustia. En cambio, Lily Barrett contempló al antiguo ser cósmico con descarado deleite. «Gran mariposa», declaró, extendiendo la mano para tocar los patrones brillantes en la parte más cercana del ala de Draen. Draen estaba asombrado. En todos sus miles de años de existencia, ninguna criatura se le había acercado con tanta inocencia y valentía. La niña no vio ni un monstruo ni una deidad, sino simplemente una mariposa, sea lo que sea que eso signifique en la terminología humana. Ajustó su bioluminiscencia, creando un espectáculo de luces para la diversión de la niña. Lily rió entre dientes. El sonido se transmitía de alguna manera a través del campo energético de Draen y resonaba dentro de sus estructuras cristalinas de una forma muy peculiar. Mientras tanto, a bordo de la nave colonial, la tripulación preparaba frenéticamente una misión de rescate. No tenían forma de saber que la niña estaba a salvo dentro del campo protector de Draen, respirando con normalidad y sin experimentar efectos adversos por su inesperada excursión. «Estamos lanzando una lanzadera», llegó la transmisión desde la nave. «Por favor, devuelvan a nuestra niña ilesa». Draen consideró su respuesta cuidadosamente. Los humanos claramente creían que había secuestrado a la niña, quizás con fines nefastos. Necesitaba tranquilizarlo sin interrumpir la delicada corrección de rumbo aún en curso. Ajustó su posición ligeramente, acercando la parte de su ala donde Lily estaba sentada a la plataforma de observación donde se había producido la brecha de la esclusa de aire. A través del material transparente, la tripulación ahora podía ver claramente a la niña sentada tranquilamente dentro de una burbuja suavemente brillante en la superficie del ala de dragón. «Parece ilesa», informó uno de los miembros de la tripulación que observaba desde el interior de la nave. Está jugando con luces en la superficie de la criatura. «¿Cómo respira ahí afuera?», preguntó otro. «La criatura debe estar generando algún tipo de burbuja atmosférica a su alrededor. Las lecturas sugieren que contiene una mezcla de nitrógeno y oxígeno similar al aire de nuestra nave». Draen mantuvo su posición, permitiendo que los humanos vieran que la niña no corría peligro. No tenía intención de retenerla. Su propósito era salvar a estos humanos, no secuestrarlos. Una vez corregido el rumbo, devolvería a Lily a su gente y continuaría su viaje solitario. Pero la niña tenía otras ideas. A medida que pasaban las horas y la nueva trayectoria de la nave colonial se establecía firmemente, Lily no mostraba interés en regresar con su gente.
Había descubierto que al tocar diferentes áreas del ala de Draen, podía obtener varios patrones de luz y color. Se había convertido en un juego para ella, uno que practicaba con la concentración única de los niños pequeños. Finalmente, agotada por sus aventuras, Lily se acurrucó en una pequeña depresión en la superficie del ala de Draen, bostezó ampliamente y se quedó dormida al instante. El momento en que la niña se rindió al sueño provocó una conmoción en todo el ser de Draen. Algo antiguo y primigenio despertó en él, un imperativo biológico que creía extinto hacía tiempo. La presión particular del pequeño cuerpo humano contra su ala, el patrón rítmico de su respiración, los leves impulsos eléctricos de su cerebro en desarrollo, todo se combinó para desencadenar un ciclo reproductivo latente en la biología de Draen. Por primera vez en miles de años, Draen sintió el despertar de una nueva vida en su núcleo cristalino. Las células que habían permanecido latentes desde la extinción de su especie comenzaron a dividirse y diferenciarse, extrayendo energía de sus reservas para formar un nuevo dragón estelar embrionario. Se estaba reproduciendo asexualmente, algo que debería haber sido imposible para su especie. Los dragones estelares siempre habían necesitado una pareja para combinar material genético. Sin embargo, de alguna manera, la presencia de esta niña humana había activado un mecanismo de seguridad evolutiva, un último recurso para evitar la extinción total. Draen tembló ante las implicaciones. Ya no era el último de su especie. Una nueva generación lo seguiría, llevando el legado de lo estelar. Dragones hacia el futuro. Y todo porque una niña humana se había quedado dormida en su ala. Mientras esta milagrosa transformación ocurría en su interior, Draen se percató de una mayor actividad a bordo de la nave colonial. Una pequeña lanzadera se había preparado y se acercaba a su posición, presumiblemente para recuperar a la niña dormida. La lanzadera se acercó, flotando a una distancia prudencial. A través de su sistema de comunicación, una voz femenina se dirigió a él. «Soy la doctora Natalie King de la nave colonial Nueva Génesis. Hemos venido por la niña. Por favor, comprenda que es muy importante para nosotros. No es una colona cualquiera. Es la primera humana nacida en el espacio, concebida y parida durante nuestro viaje. Su capacidad para adaptarse a nuevos entornos puede ser crucial para el futuro de nuestra especie». Draen procesó esta información con interés. Quizás eso explicaba la inusual valentía de la niña y su extraño efecto en su biología. Era, a su manera, tan única entre los humanos como él entre las entidades cósmicas. Con movimientos suaves, movió al lirio dormido hacia la lanzadera, manteniendo el campo protector a su alrededor hasta que pudiera ser recuperada de forma segura por ella. Su propia especie. El Dr. King salió de la lanzadera con un traje espacial, recogió con cuidado a la niña, que aún dormía, y regresó a la nave. «Gracias», llegó la transmisión mientras la lanzadera se preparaba para regresar a la nave colonial. «No entendemos del todo qué eres ni por qué nos ayudaste, pero te lo agradecemos. Has salvado no solo a esta niña, sino a los 10.000 colonos a bordo de nuestra nave». Draen pulsó su bioluminiscencia en señal de reconocimiento y luego comenzó a retirarse de la nave colonial. Su tarea estaba completa. Los humanos habían retomado el rumbo hacia su nuevo hogar. Y la niña había regresado sana y salva a su gente. Era hora de que continuara su viaje para encontrar un lugar adecuado donde pudiera nutrir la nueva vida que crecía en su interior. Sin embargo, mientras comenzaba a alejarse, recibió una transmisión inesperada desde la nave colonial. «Espera, ¿a dónde vas? Nos gustaría que vinieras con nosotros a Nuevo Edén. Nuestros científicos tienen muchas preguntas y, claramente, posees conocimientos que podrían beneficiar a nuestra colonia. Además, Lily parece estar muy unida a ti». Draen dudó. La oferta era tentador. Tras incontables años de soledad, la perspectiva de interactuar regularmente con una especie inteligente resultaba atractiva, y estaba el asunto del nuevo embrión de dragón estelar que se desarrollaba en su interior. Quizás un dragón joven se beneficiaría de la exposición a otras formas de vida en lugar de la existencia aislada que había conocido. Pero también había riesgos que considerar.
Los humanos tenían un historial mixto en cuanto al encuentro con nuevas especies. Si bien estos humanos en particular parecían agradecidos y amigables, no había garantía de que esa actitud persistiera una vez que establecieran su colonia. Mientras Draen reflexionaba sobre su decisión, se percató de cambios sutiles en el dragón embrionario dentro de él. La conciencia en desarrollo ya estaba formando vías neuronales, absorbiendo información de sus propios recuerdos y experiencias. Y curiosamente, parecía haber una afinidad inusual por los patrones cerebrales humanos, como si el breve contacto con Lily se hubiera grabado de alguna manera en la mente en desarrollo del embrión. Este inesperado desarrollo resolvió el asunto para Dragón. La nueva generación de dragones estelares necesitaría comprender a los humanos si quería coexistir en esta galaxia. Y los humanos, con su rápido avance tecnológico, eventualmente se encontrarían con fenómenos cósmicos más allá. Su comprensión. Quizás Draen podría servir de intermediario, un puente entre dos formas de inteligencia muy diferentes. Con un elegante ajuste de sus alas, Draen alteró su rumbo para coincidir con el de la nave colonial, indicando que aceptaba su invitación. La respuesta de los humanos fue inmediata. Un estallido de comunicaciones y celebraciones emocionadas que Draen encontró divertidas y conmovedoras. Mientras los improbables compañeros continuaban su viaje hacia el Nuevo Edén, Draen reflexionó sobre el extraño giro del destino que lo había traído hasta allí. Durante milenios, se había resignado a ser el último de su especie, cargando solo con el recuerdo de su especie hasta su muerte. Ahora, gracias a un encuentro casual con un intrépido niño humano, el legado de los dragones estelares continuaría. El universo, al parecer, tenía un peculiar sentido del humor y quizás un toque de misericordia para aquellos que habían soportado la carga de la soledad durante demasiado tiempo. Desde el interior de la nave colonial, Lily Barrett despertó en la enfermería, rodeada de adultos preocupados. Su primera palabra al despertar no fue una llamada a sus padres ni un llanto de angustia, pero una simple pregunta. «Mariposa». El doctor King le sonrió al niño. «Sigue con nosotros, pequeño. Tu mariposa viene con nosotros a nuestro nuevo hogar». El rostro de Lily se iluminó con una sonrisa que pareció iluminar toda la habitación. «Mi amigo», declaró con la absoluta certeza propia de los niños muy pequeños. Al otro lado del vacío del espacio, aún manteniendo su cuidadosa posición junto a la nave colonial, Draen sintió una extraña resonancia dentro de su estructura cristalina, algo parecido a lo que los humanos llamarían felicidad. Por primera vez en miles de años, no estaba solo. Y pronto, muy pronto, un nuevo dragón estelar se uniría a él en la danza cósmica. Fue el último de su especie hasta que un niño pequeño humano se durmió en su ala. Ahora sería el primero de un nuevo comienzo. El viaje al Nuevo Edén tomaría varias semanas más a la velocidad máxima de la nave colonial. Durante este tiempo, Draen mantuvo una posición constante junto a la nave, ajustando ocasionalmente sus alas para captar la radiación de las estrellas que pasaban y reponer sus reservas de energía. Los humanos, por su parte, establecieron un método de comunicación más sofisticado con él, desarrollando una interfaz especializada que traducía su lenguaje a patrones de luz y pulsos electromagnéticos que Draen podía comprender. A través de esta interfaz, compartieron información sobre su historia, cultura y planes para la colonia en Nuevo Edén. Draen, a su vez, compartió lo que pudo de su vasto conocimiento del cosmos. Describió fenómenos que los humanos aún no habían descubierto, les advirtió sobre regiones peligrosas del espacio que debían evitar y les brindó información sobre la compleja red de campos gravitacionales que influían en los viajes interestelares. Parte de esta información estaba más allá de la comprensión humana actual, pero sus científicos la registraron todo diligentemente, confiados en que las generaciones futuras aprovecharían la sabiduría de Draen. Lily Barrett se convirtió en una participante frecuente en estos intercambios. A pesar de las preocupaciones del personal médico, no mostró efectos secundarios tras su breve exposición al campo energético de Draen. De hecho, parecía más vibrante y alerta que otros niños de su edad.
Se le permitía visitar la plataforma de observación a diario, donde presionaba sus manos contra el material transparente y se comunicaba con Draen a su manera sencilla, a menudo mediante dibujos que los adultos le transmitían. Draen encontró estas comunicaciones infantiles más encantadoras que las complejas indagaciones científicas de los humanos adultos. La perspectiva de Lily no estaba nublada por preconceptos ni miedos. Aceptó a Draen tal como era, sin intentar clasificarlo ni estudiarlo. Era refrescante. A medida que la nave colonial se acercaba a Nuevo Edén, Draen se volvió cada vez más consciente de los cambios que ocurrían en su interior. El dragón estelar embrionario se desarrollaba rápidamente, aprovechando las vastas reservas de energía de Draen. Pronto, estaría listo para emerger y comenzar su propia existencia como entidad independiente. El momento parecía apropiado. Nuevos comienzos para ambas especies. Los humanos estableciendo su colonia en un mundo desconocido y una nueva generación de dragones estelares entrando en el universo. Había una simetría que atraía la sensibilidad estética de Draen. Nuevo Edén en sí mismo resultó ser un hábitat prometedor. Los drones de terraformación automatizados habían cumplido su función admirablemente, creando una atmósfera y un ecosistema adecuados para la habitación humana. El planeta orbitaba una estrella estable a una distancia óptima con un ciclo diurno similar al de la Tierra en gravedad aproximadamente 1,1 veces la del planeta natal de la humanidad. Cuando la nave colonial entró en órbita y comenzaron los preparativos para el desembarco de los primeros grupos, Draen se posicionó al otro lado del planeta. El proceso que estaba a punto de ocurrir liberaría una cantidad significativa de energía, y no deseaba alarmar ni dañar potencialmente a los humanos. En la privacidad de la sombra del Nuevo Edén, Draen inició la etapa final de la reproducción. Su cuerpo cristalino comenzó a brillar con creciente intensidad mientras el dragón embrionario se preparaba para emerger. El proceso no fue doloroso, pero requirió una intensa concentración para asegurar que la nueva vida se formara correctamente y fuera viable. Con una oleada final de energía que eclipsó brevemente la estrella del sistema, el nuevo dragón estelar se separó del cuerpo de Draen. Una réplica más pequeña pero perfecta de su progenitor, con sus alas translúcidas desplegándose por primera vez al experimentar la radiación solar de su lugar de nacimiento. Draen sintió una profunda sensación de logro al observar al dragón recién nacido. Después de miles de años creyendo que era el último, había vivido para ver la continuación de su especie. El universo ya no enfrentaba un futuro sin energía estelar. Dragones. El dragón bebé, al que había llamado Lumen en privado en honor a su luminoso nacimiento, se orientó instintivamente hacia su progenitor. Sus vías neuronales ya eran lo suficientemente complejas como para reconocer a Draen como pariente. La comunicación entre ellos fue instantánea, un intercambio directo de pensamiento y memoria que no requería traducción. Draen impartió conocimientos esenciales a su descendencia, como navegar por el cosmos, como alimentarse de diferentes tipos de radiación, como evitar los peligrosos fenómenos que poblaban la galaxia. Pero también compartió algo único con este joven dragón en particular, la comprensión de los humanos y su importancia. Cuando el proceso de parto se completó y Lumen estabilizó su campo energético, Draen guió a su descendencia de vuelta al planeta, hacia donde la nave colonial aún orbitaba. Los humanos habían estado monitoreando las inusuales lecturas de energía desde el otro lado de Nuevo Edén, pero habían mantenido una distancia respetuosa, quizás comprendiendo que algo significativo estaba ocurriendo. Mientras los dos dragones estelares se acercaban a la nave colonial, Draen transmitió un simple mensaje a través de la interfaz de comunicación que los humanos habían establecido: les presento al miembro más reciente de mi especie. El primer dragón estelar nacerá dentro de 17.000 años. La respuesta de los humanos fue una mezcla de asombro, felicitaciones y curiosidad científica. No habían previsto presenciar un acontecimiento tan trascendental, y sus sensores ya estaban ocupados recopilando datos sobre la recién nacida entidad cósmica, pero fue la reacción de Lily Barrett lo que realmente le importó a Draen. La niña había sido llevada a la plataforma de observación cuando los dragones regresaron,
Y su alegría al ver no una, sino dos mariposas fue inmensa. «Mariposa bebé», exclamó, presionando su rostro contra el material transparente, su aliento empañaba la superficie alrededor de sus labios. A través de las cámaras externas de la nave, Draen pudo ver la alegría pura en el rostro de la niña, un reflejo de su propia y profunda felicidad por el nacimiento de su descendencia. En ese momento, a pesar de las enormes diferencias entre sus especies, se formó una conexión que trascendió la biología y la lógica. La niña humana que, sin querer, había salvado a una especie antigua de la extinción y la entidad cósmica que había encontrado un nuevo propósito a través de un encuentro inesperado. Ambos cambiaron para siempre por su breve contacto. Ambos se enfrentaban a futuros más brillantes de lo que podrían haber imaginado antes de que sus caminos se cruzaran. Mientras la nave colonial descendía hacia la superficie de Nuevo Edén para comenzar el nuevo capítulo de la humanidad, Draen y Lumen los acompañaban. Dos guardianes luminosos escoltaban la frágil nave a través de la atmósfera superior. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades. Quizás Lumen algún día se reproduciría como Draen, creando más dragones estelares para repoblar el cosmos. Quizás los humanos se expandirían a otros sistemas estelares, llevando consigo la historia de las enormes criaturas espaciales que salvaron a sus ancestros y se convirtieron en sus aliados. Pase lo que pase, Draen ya no estaba solo. Y por eso, estaría eternamente agradecido a un intrépido niño humano que había visto a un amigo donde otros podrían haber visto a un monstruo. En el gran tapiz de los eventos cósmicos, fue un pequeño momento, un niño que se queda dormido en el ala de un dragón. Pero a veces los momentos más pequeños crean los cambios más profundos. La colonización de Nuevo Edén procedió con notable eficiencia. En cuestión de meses, se establecieron las primeras estructuras permanentes en la superficie del planeta. Módulos habitacionales prefabricados, dispuestos en círculos concéntricos alrededor de un centro administrativo central. Campos de cultivos genéticamente modificados se extendían desde el asentamiento. Aprovechando la riqueza del suelo y el clima favorable generados por los drones terraformadores, Draken y Lumen establecieron su propio territorio en una región montañosa a unos 200 km de la colonia humana. La zona albergaba varios volcanes inactivos cuya actividad geotérmica proporcionaba una agradable radiación de fondo que ambos dragones encontraban relajante. Desde esta posición estratégica, podían observar a los humanos sin interferir en sus actividades diarias, pero permaneciendo lo suficientemente cerca como para responder si se necesitaba su ayuda. Con el paso de los meses, Lumen creció a un ritmo asombroso. El joven dragón estelar absorbió el conocimiento tanto de Draen como del cosmos circundante, desarrollando una personalidad única que combinaba la sabiduría ancestral de su padre con una curiosidad juvenil por el universo. A diferencia de Draen, quien había nacido en una sociedad de iguales, Lumen afrontó la existencia sin ideas preconcebidas sobre cómo debería comportarse un dragón estelar. Esta libertad de la tradición se manifestó de maneras inesperadas, donde Draen prefirió permanecer en el espacio, descendiendo a atmósferas planetarias solo cuando era necesario. Lumen encontró fascinantes los variados entornos de New Eden. El joven dragón pasó horas estudiando los patrones climáticos, las corrientes oceánicas y la compleja interacción de los ecosistemas en desarrollo del planeta. A veces, Lumen daba forma a su campo de energía en una forma concentrada que podía atravesar la atmósfera sin interrupciones, lo que permitía una observación más cercana de la superficie. Fue durante una de esas expediciones que Lumen se encontró por primera vez con Lily Barrett en sus propios términos, lejos de los confines del barco o asentamiento colonial. Lily también había crecido, aunque a un ritmo mucho más lento que el joven dragón estelar. Ahora tenía casi 4 años y se había convertido en una especie de celebridad entre los colonos. El niño que había estado en comunión con una entidad cósmica y sin darse cuenta había ayudado a salvar su especie tenía un cierto estatus que incluso los adultos respetaban. Sus padres, científicos especializados en xenobiología y adaptación planetaria, alentaron su curiosidad natural e intentaron proporcionarle una infancia lo más normal posible dadas las circunstancias. Ese día en particular,
Lily había acompañado a su padre, Lucas Barrett, en una expedición de rutina para recolectar muestras de suelo en las colinas cercanas al asentamiento. Mientras Lucas estaba absorto en su trabajo, catalogando organismos microscópicos que podrían afectar el crecimiento de los cultivos, Lily se alejó una corta distancia, siguiendo un pequeño arroyo que caía en cascada desde las elevaciones más altas. El agua la fascinaba. Cuando ella nació, la tierra estaba tan agotada de recursos naturales que nunca había visto un arroyo salvaje antes de llegar a Nuevo Edén. La forma en que el líquido captaba la luz del sol, los sonidos que hacía al caer sobre las rocas, las diminutas criaturas que se lanzaban bajo su superficie, eran fuentes de infinitas maravillas. Estaba tan absorta en su exploración que no notó los cambios sutiles en la presión del aire y la luz que señalaban el acercamiento del lumen. No fue hasta que una sombra pasó sobre el arroyo que Lily levantó la vista para ver una porción concentrada del joven dragón estelar flotando sobre ella. En esta forma condensada, Lumen apareció como una entidad translúcida brillante aproximadamente del tamaño de un avión pequeño. Patrones de luz pulsaban a través de su superficie, creando geometrías complejas que reflejaban tanto sus pensamientos como sus emociones. La mayoría de los niños se habrían asustado ante un encuentro tan inesperado. Pero Lily Barrett no era la mayoría de los niños. «Bebé mariposa», exclamó, su rostro se iluminó de reconocimiento y alegría. «Te volviste grande». Lumen ajustó su campo de energía para crear una interfaz de comunicación similar a la que los humanos habían desarrollado para Draen. A través de este medio, sus pensamientos fueron traducidos a un lenguaje sencillo que Lily pudo entender. «Hola, Lily Barrett. Soy Lumen, descendiente de Draen. Ayudaste a crearme». Lily ladeó la cabeza, considerando esta información con la seriedad que a veces los niños pequeños aplican a conceptos profundos. «Lo hice. Cuando dormiste en el ala de mi padre, provocaste cambios en su biología que me permitieron nacer». «Ah». Lily asintió como si esto tuviera mucho sentido. «Eso es bueno. Estar solo es triste». «Sí», estuvo de acuerdo Lumen. «Estar solo es triste». Este simple intercambio marcó el comienzo de una amistad inusual. Mientras Draen mantenía una relación más formal con la colonia humana en su conjunto, sirviendo como asesor y protector ocasional, Lumen y Lily desarrollaron una conexión personal que trascendió las grandes diferencias entre sus especies. Lucas Barrett finalmente notó la ausencia de su hija y fue a buscarla, solo para encontrarla enfrascada en una animada conversación con un ser compuesto principalmente de energía y estructuras cristalinas. Hay que reconocer que, después del shock inicial, Lucas abordó la situación con curiosidad científica más que con miedo. Dr. Barrett, reconoció Lumen mientras el hombre humano se unía cautelosamente a su hija. «Soy Lumen, hijo de Draen». «Es un honor conocerte», respondió Lucas, colocando una mano protectora sobre el hombro de Lily. «Veo que ya conociste a mi hija. Tenemos una conexión previa», explicó Lumen. «Sus patrones neuronales quedaron impresos en mi conciencia en desarrollo durante la gestación». Lucas levantó una ceja ante esta revelación, pero mantuvo la compostura. «Me interesaría mucho saber más sobre ese proceso si está dispuesto a compartir dicha información». Y así comenzó una conversación a tres bandas que eventualmente conduciría a una asociación formal de investigación entre Lucas Barrett y el joven dragón estelar. Lily, demasiado joven para comprender las implicaciones científicas, estaba sencillamente encantada de haber reclamado a su cría de mariposa como amiga. Con el paso de los años, la relación entre los humanos de Nuevo Edén y los dos dragones estelares evolucionó de maneras complejas y mutuamente beneficiosas. El vasto conocimiento de Draen sobre los fenómenos cósmicos ayudó a los colonos a establecer sistemas de recolección de energía y protocolos de navegación más eficientes para sus naves interplanetarias. A cambio, los humanos compartieron su herencia cultural con el ser antiguo, introduciéndolo en la música, la literatura y el arte, conceptos que Draen encontró sorprendentemente enriquecedores después de milenios de existencia solitaria. Mientras tanto, Lumen se convirtió en una especie de embajador entre las especies.
La fascinación del joven dragón por los ecosistemas planetarios llevó a colaboraciones con científicos humanos que aceleraron su comprensión del entorno del Nuevo Edén. La capacidad de Lumen para percibir patrones de energía invisibles para los sentidos humanos resultó invaluable para predecir eventos climáticos, detectar posibles inestabilidades geológicas e identificar recursos debajo de la superficie del planeta. Y siempre en el centro de esta cooperación entre especies estuvo Lily Barrett. A medida que pasó de ser una niña precoz a convertirse en una niña reflexiva y luego en una adolescente brillante, su vínculo único con Lumen se profundizó. Cuando tenía 16 años, Lily había desarrollado un marco teórico integral para la comunicación con dragones humanos que iba más allá de las simples interfaces de traducción utilizadas inicialmente. Este nuevo sistema permitió la transmisión de estados emocionales complejos y conceptos abstractos que anteriormente se habían perdido en la traducción. Por primera vez, los humanos pudieron comprender verdaderamente la forma en que los dragones estelares perciben el universo, no solo intelectualmente, sino también emocionalmente. El impacto en ambas especies fue profundo. Los filósofos y artistas humanos obtuvieron conocimientos que transformaron sus expresiones creativas, mientras que los dragones experimentaron emociones humanas y percepciones sensoriales que agregaron nuevas dimensiones a su conciencia. Fue durante este periodo de intercambio cultural que Draen comenzó a detectar cambios sutiles en la radiación cósmica de fondo que rodeaba Nuevo Edén. Al principio, estas anomalías eran tan menores que ni siquiera Lumen, con su mayor sensibilidad a las condiciones planetarias, no las notó. Pero Draen, con las capacidades de reconocimiento de patrones desarrolladas durante miles de años, reconoció los signos de una perturbación que se avecinaba. Algo estaba por llegar. Algo que no había estado presente en esta región del espacio durante los pasos anteriores de Draen a través del sistema. Las firmas de energía no le resultaban familiares. Sin embargo, había un patrón subyacente que desencadenó antiguas advertencias en la memoria de Draen. Después de confirmar sus observaciones sobre varias rotaciones planetarias, Draen compartió sus preocupaciones con el Consejo de Liderazgo de la Colonia Humana y con Lumen. La noticia fue recibida con la debida gravedad. ¿Puedes estimar cuándo podría llegar esta perturbación a Nuevo Edén?, preguntó la gobernadora Elena Fox, líder electa de la colonia. Según las trayectorias actuales, aproximadamente 67 de tus días, respondió Draen a través del sistema de comunicación mejorado que Lily había desarrollado. Sin embargo, debo enfatizar que mi comprensión de este fenómeno es incompleta. He observado patrones similares en regiones distantes de la galaxia, pero nunca tan cerca de mundos habitados. ¿Qué pasó en aquellas regiones lejanas?, preguntó la doctora. Natalie King se había convertido en la directora científica de la colonia en los años transcurridos desde el aterrizaje inicial. La respuesta de Draen fue aleccionadora. Disipación total de energía. En términos más simples, a cualquier cosa dentro del área afectada se le cortaron sus enlaces atómicos. La materia quedó reducida a las partículas que la componen. Las implicaciones eran claras. Si este fenómeno llegara a Nuevo Edén, la colonia y posiblemente el propio planeta serían destruidos. 17 años de construcción de un nuevo hogar para la humanidad se borrarían en unos instantes. ¿Podemos evacuar?, preguntó la gobernadora Fox, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. El barco colonial fue desmantelado hace años para proporcionar materiales para el asentamiento. El Dr. King le recordó: nuestras naves interplanetarias están diseñadas para la exploración dentro de este sistema, no para viajes espaciales de larga distancia. Incluso si pudiéramos llevar a bordo a los 15.000 colonos, no tenemos a dónde ir. Entonces debemos encontrar una manera de desviar o neutralizar este fenómeno, declaró Lucas Barrett, que se había unido al consejo después de su innovador trabajo con Lumen. Draen, según tu experiencia, ¿es posible algo así? El antiguo dragón guardó silencio por un momento, sus estructuras cristalinas palpitaban con un pensamiento profundo. Nunca he observado una defensa exitosa contra este tipo de evento. Sin embargo, mi conocimiento no es absoluto.
Quizás sea posible crear una barrera de energía que pueda dispersar la perturbación que se aproxima. ¿Qué requeriría tal barrera?, preguntó la doctora Kim, ya haciendo cálculos en su panel de datos. Más energía de la que tu colonia puede generar, afirmó Draen simplemente. Sin embargo, Lumen y yo podríamos potencialmente servir como fuentes primarias de energía, canalizando nuestras capacidades de absorción natural para crear un escudo alrededor del planeta. ¿Eso te pondría en riesgo?, preguntó Lily en voz baja. Ahora, una joven de 21 años, se había ganado un lugar en el consejo a través de su trabajo pionero en la comunicación de Inter-PC. Su preocupación no era solo por la colonia, sino por los seres que había llegado a considerar como familia. Sí, Draen, si nuestros cálculos son incorrectos o la perturbación es más fuerte de lo previsto, podríamos ser destruidos. Lumen, que había estado observando la discusión en silencio, habló ahora. Hay otra opción, aunque mis estudios de los sistemas geotérmicos de New Eden sugieren que el núcleo del planeta contiene propiedades inusuales, posiblemente relacionadas con los minerales específicos utilizados en el proceso de terraformación. En el preciso momento en que llega la perturbación, podría perturbar el fenómeno antes de que pueda afectar la superficie del planeta. Un arma de energía a escala planetaria. El gobernador Fox se mostró escéptico. Incluso si eso fuera teóricamente posible, el potencial de un fracaso catastrófico parece enorme. Lo es, estuvo de acuerdo Lumen. Pero distribuye el riesgo entre todas las partes en lugar de colocarlo únicamente en Draen y en mí. Y si tiene éxito, no solo desviaría la perturbación, sino que potencialmente la neutralizaría por completo. Después de horas de debate, el Consejo decidió aplicar ambas estrategias simultáneamente. Equipos de científicos e ingenieros trabajarían con Lumen para desarrollar el sistema de defensa planetaria, mientras que otros se coordinarían con Draen para crear un plan de respaldo que involucrara las habilidades de manipulación de energía del dragón. Los siguientes 67 días fueron un frenesí de actividad en New Eden. Toda la colonia se movilizó en torno al esfuerzo de defensa e incluso los niños contribuyeron monitoreando sensores o entregando suministros a los distintos equipos de investigación. Viejas rivalidades y desacuerdos políticos quedaron de lado ante una amenaza existencial que afectaba a todos los seres vivos del planeta. Lily Barrett se encontró en el centro de esta enorme empresa, sirviendo como enlace principal entre los equipos humanos y los dragones estelares. Su relación única con ambas especies la hizo invaluable para traducir conceptos técnicos complejos y facilitar el rápido intercambio de información. A medida que se acercaba la llegada prevista de la perturbación cósmica, el sistema de defensa planetaria comenzó a tomar forma. Se colocaron enormes colectores de energía en puntos estratégicos alrededor de New Eden, diseñados para canalizar la energía geotérmica del planeta en un haz concentrado que se dirigiría al espacio. Se reposicionaron conjuntos de satélites para proporcionar alerta temprana y capacidades de selección de objetivos, mientras que se prepararon búnkeres subterráneos para albergar a la población en caso de que fallara la defensa. 3 días antes de la esperada llegada de la perturbación, Draen detectó un cambio en su comportamiento. El fenómeno se estaba acelerando y su firma energética se intensificaba de maneras que desafiaban los modelos predictivos que los científicos habían desarrollado. Nos llegará mañana, anunció en la sesión de emergencia del Consejo convocada apresuradamente en respuesta a sus conclusiones. Y es significativamente más poderoso de lo que sugirió nuestra lectura inicial. La noticia provocó una ola de pánico controlado en toda la colonia. Se aceleraron los preparativos finales, se trasladó al personal no esencial a los refugios de emergencia, y todos los sistemas quedaron completamente preparados. Esa noche, mientras los habitantes de New Eden intentaban descansar antes de lo que podría ser su último día, Lily se encontró incapaz de dormir. Dejó su alojamiento en el centro administrativo central y se dirigió a la plataforma de observación más alta, en busca de un momento de reflexión tranquila bajo las estrellas. Para su sorpresa, encontró a Draen y Lumen flotando cerca de la plataforma. Sus formas masivas se condensaron parcialmente para permitir una mayor proximidad a la estructura humana.
Deberías estar descansando, dijo Lumen mientras Lily se acercaba a la barandilla. Tú también deberías hacerlo, respondió ella con una pequeña sonrisa. El mañana será un desafío para todos nosotros. Las estructuras cristalinas de los dragones pulsaban suavemente. Los dragones estelares no necesitan dormir tal como lo entienden los humanos. Nuestra conciencia opera continuamente. Eso suena agotador, comentó Lily, apoyándose en la barandilla y contemplando el cielo nocturno. Se quedaron en silencio por un rato. Tres seres muy diferentes unidos por circunstancias que nadie podría haber predicho. Las estrellas sobre ellos brillaban pacíficamente, sin dar ninguna indicación de la calamidad cósmica que se acercaba a su mundo. Nunca te lo agradezco como es debido, dijo finalmente Lily, dirigiéndose a Draen por salvarme cuando era niña y por quedarse con nosotros todos estos años. Soy yo quien debería expresar gratitud. El antiguo dragón respondió, y su comunicación contenía matices de emoción que las interfaces originales nunca podrían haber transmitido. Tu presencia en mi vida, tu misma existencia, cambió el curso de la historia de mi especie. Gracias a ti, ya no soy el último. La forma de Lumen se iluminó ligeramente. Y yo no existiría sin tu intervención, Lily Barrett. Nuestros destinos han estado entrelazados desde ese primer encuentro. Pase lo que pase mañana, dijo Lily en voz baja. Me alegro de que hayamos pasado estos años juntos. Mi vida ha sido extraordinaria gracias a ustedes dos. Cuando amaneció sobre New Eden, los sistemas de defensa de la colonia se activaron por completo. Los enormes colectores de energía zumbaban con energía extraída de las profundidades del núcleo del planeta mientras el conjunto de satélites mantenía un seguimiento constante de la perturbación que se aproximaba. Draen y Lumen se posicionaron en la atmósfera superior, listos para implementar su plan de contingencia si fallaba la defensa planetaria. Sus enormes alas se extendieron en toda su extensión, creando una barrera brillante entre la colonia y las estrellas. En el centro de control debajo del centro administrativo, Lily coordinó las comunicaciones entre los técnicos humanos y los dragones estelares. Su voz se calmó a pesar de la tensión evidente en cada rostro a su alrededor. La perturbación llegará al marcador exterior en 5 minutos, informó un técnico de sensores. Sus ojos se fijaron en la pantalla holográfica que mostraba la aproximación del fenómeno. Colectores de energía a máxima capacidad, confirmó el ingeniero jefe. Sistemas de focalización bloqueados y listos. La gobernadora Fox estaba en el centro de la sala de control, con expresión resuelta. A mi orden, dispararemos el sistema de defensa planetaria. Si eso falla, inmediatamente cambiamos al plan de la barrera del dragón. ¿Se entiende eso? Las afirmaciones resonaron en la sala cuando cada líder de equipo reconoció la directiva. Los minutos transcurrían con una lentitud insoportable. A través del enlace de comunicación, Lily podía sentir los preparativos del dragón, los ajustes sutiles en sus campos de energía, la cuidadosa calibración de sus posiciones para maximizar la cobertura de la colonia. Ahora hay disturbios en el marcador exterior, anunció el técnico de sensores. Impacto en 60 segundos. El gobernador Fox respiró hondo y preparó un fuego a mi señal. Los colectores de energía alcanzaron su máxima potencia. El poder combinado del núcleo geotérmico de New Eden canalizado a través de tecnologías desarrolladas a través de la colaboración de dragones humanos. El conjunto de objetivos se centró en la perturbación que se aproximaba, ahora visible como una distorsión ondulante en la estructura del espacio mismo. 3-2 Una marca. Un rayo cegador de energía surgió de la superficie del planeta y se disparó hacia arriba a través de la atmósfera y hacia el espacio. Las pantallas de la sala de control se atenuaron automáticamente para proteger los ojos humanos de la intensidad de la descarga. Por un momento pareció funcionar. El rayo golpeó el borde de ataque de la perturbación cósmica, creando una interrupción visible en su patrón de aproximación. Los técnicos que monitoreaban el efecto comenzaron a aplaudir. Pero luego la perturbación se adaptó. En lugar de disiparse bajo el asalto, pareció absorber la energía, volviéndose más intensa.
El rayo comenzó a fallar cuando la retroalimentación surgió a través del sistema de recolección. Los sistemas de refrigeración fallan en los colectores 3 y 7, informó el ingeniero jefe con la voz tensa por la tensión. No podemos mantener este nivel de producción. La perturbación se está acelerando nuevamente, añadió el técnico de sensores. Impacto en 15 segundos. El gobernador Fox hizo el llamado. Cambia al plan de barrera. Ahora los dedos de Lily volaron a través de su consola de comunicación, transmitiendo la orden a Draen y Lumen. La defensa planetaria es insuficiente. Implemente la barrera inmediatamente. Sobre Nuevo Edén, los dos dragones estelares respondieron con perfecta sincronización. Sus formas masivas comenzaron a brillar con intensidad creciente a medida que canalizaban sus reservas de energía internas hacia un campo protector que abarcaba la atmósfera del planeta. La perturbación cósmica golpeó esta barrera con tremenda fuerza. Desde la superficie, parecía como si un segundo sol se hubiera encendido repentinamente en el cielo, un destello cegador que convertía la noche en día a pesar de la protección atmosférica. En la sala de control, los sistemas parpadearon cuando las oleadas de energía repercutieron en la infraestructura de la colonia. Los generadores de emergencia se activaron automáticamente, manteniendo el soporte vital y las funciones críticas. Estado de la barrera. Exigió el gobernador Fox. Lily revisó sus lecturas, su corazón se aceleró. Aguantando, pero Draen y Lumen están sufriendo un drenaje masivo de energía. No pueden mantener esto indefinidamente. Afuera, los dragones estelares lucharon contra la fuerza cósmica que amenazaba con destrozar su campo protector. Sus estructuras cristalinas vibraron a frecuencias nunca antes intentadas, canalizando y redirigiendo la energía destructiva lejos del planeta que se encontraba debajo. Draen, con sus milenios de experiencia, reconoció un patrón en la perturbación, una fluctuación rítmica que sugería que, después de todo, podría no ser un fenómeno natural. Esta comprensión provocó una idea, una táctica desesperada basada en conocimientos antiguos que había adquirido durante sus andanzas solitarias. A través de su vínculo mental, compartió esta idea con Lumen. Hay inteligencia detrás de este ataque. Lleva la firma de los Tejedores del Vacío, entidades que encontré solo una vez cerca del núcleo galáctico. Se alimentan de la energía liberada durante la destrucción planetaria. ¿Cómo los detenemos?, preguntó Lumen, esforzándose por mantener su parte de la barrera. No luchamos contra la energía, explicó Draen. Armonizamos con él, creamos un patrón de resonancia que altera su control. Juntos, los dos dragones comenzaron a ajustar sus emisiones de energía, ya no simplemente bloqueando el ataque, sino interactuando con él, creando complejos patrones de interferencia que apuntaban a la estructura subyacente de la perturbación. En la superficie del planeta, Lily detectó el cambio de estrategia. Las lecturas de los dragones mostraron un enfoque completamente diferente al que habían planeado. Por un momento, temió que hubieran perdido el control bajo el asalto. Pero luego reconoció lo que estaban intentando, un principio similar a la interferencia destructiva en la física ondulatoria, pero operando en múltiples niveles dimensionales simultáneamente. Fue brillante y potencialmente suicida. ¿Qué está pasando ahí arriba?, preguntó el gobernador Fox, notando la intensa concentración de Lily en las lecturas. Están intentando algo nuevo, respondió Lily, sin apartar la vista de la pantalla, algo de lo que no nos contaron. En la atmósfera superior, la batalla cósmica alcanzó su clímax. La contrarresonancia del dragón estelar comenzó a surtir efecto, creando ondas de perturbación que se extendieron a través del fenómeno de ataque. Donde sus energías se encontraron. El espacio mismo parecía plegarse y desplegarse en geometrías imposibles, visibles desde la superficie como auroras de colores que los humanos nunca antes habían presenciado. Y luego, con una oleada final de poder que aprovechó sus reservas más profundas, Draen y Lumen completaron su patrón de contrarresonancia. El efecto fue inmediato y espectacular. La perturbación cósmica colapsó sobre sí misma y su energía se dispersó inofensivamente en el espacio circundante.
En la sala de control estallaron vítores cuando los sensores confirmaron lo que había sucedido. La amenaza fue neutralizada. Nuevo Edén estaba a salvo, pero la atención de Lily permaneció fija en las lecturas de los dragones. Sus firmas de energía eran peligrosamente débiles, particularmente los dragones. El antiguo ser había gastado casi todas sus reservas en el esfuerzo final para colapsar el ataque. Necesitamos ayudarlos, anunció, avanzando ya hacia la salida. Draen está críticamente agotado. Rápidamente se organizó una misión de rescate. Mientras se preparaba para el lanzamiento del transbordador atmosférico más rápido de la colonia, Lily reunió equipo especializado diseñado para proporcionar transferencia de energía de emergencia a los dragones si fuera necesario. Cuando llegaron a la atmósfera superior, Lumen se había recuperado parcialmente y sus capacidades de absorción natural ya comenzaban a reponer sus reservas a partir de la abundante radiación solar. Pero Draen permaneció en un estado cercano al estancamiento, sus estructuras cristalinas, una vez brillantes, apagadas e insensibles. Con la ayuda de Lumen, lograron llevar a Draen a la superficie, creando un área segura cerca de la colonia donde ambos dragones podían descansar sin interferencias. Equipos de científicos e ingenieros trabajaron día y noche para desarrollar sistemas que pudieran ayudar a acelerar la recuperación de Draen, pero la biología fundamental de los dragones estelares siguió siendo parcialmente misteriosa incluso después de años de cooperación. Pasaron 3 días con poca mejoría en la condición de Dragon. Lily se negó a apartarse de su lado, monitoreando sus débiles señales de energía y hablándole continuamente, esperando que alguna parte de su conciencia pudiera escucharla. Al 4.º día, cuando amanecía en Nuevo Edén, Lily se quedó dormida junto al dragón caído, agotada por su constante vigilia. Quizás fue una coincidencia, o quizás fue algo más profundo. Pero cuando el humano que una vez había desencadenado el ciclo reproductivo de Draen volvió a dormir a su lado, algo se agitó dentro del núcleo del antiguo ser. Lily despertó con un suave pulso de luz. Las estructuras cristalinas de Draen habían comenzado a brillar débilmente al principio, luego con un brillo creciente. Su conciencia, que se había retirado al núcleo protegido más profundo de su ser, comenzó a expandirse hacia afuera una vez más. «Has vuelto», susurró Lily. Lágrimas de alivio corrían por su rostro. La respuesta de Draen llegó lentamente. Sus sistemas de comunicación aún se están recuperando. El patrón de resonancia. Funcionó. Sí, confirmó. El ataque fue neutralizado por completo. El nuevo Edén está a salvo. Bien. Las antiguas estructuras de dragones latían de satisfacción. Los tejedores del vacío no regresarán a esta región. Evitan áreas donde sus métodos han fallado. Durante las siguientes semanas, las fuerzas de Draen volvieron gradualmente, aunque estimó que le llevaría años reponer completamente la energía que había gastado en la defensa de Nuevo Edén. Durante su recuperación, compartió los conocimientos que poseía sobre los tejedores del vacío, depredadores cósmicos que orquestaron la destrucción planetaria para alimentarse de la energía liberada. Los líderes de la colonia tomaron en serio esta información y establecieron nuevos protocolos de monitoreo y sistemas de defensa diseñados específicamente para detectar y contrarrestar cualquier amenaza similar en el futuro. Pero lo más importante es que reconocieron que su supervivencia había dependido enteramente del sacrificio casi realizado por los dragones estelares. En reconocimiento de esta muerte, el Consejo votó unánimemente para establecer una alianza formal con Draen y Lumen. No como protectores benevolentes o curiosidades científicas, sino como socios iguales en el futuro del nuevo Edén. El Pacto del Dragón Estelar, como llegó a ser conocido, garantizaba la autonomía del dragón al tiempo que creaba marcos para una cooperación continua en áreas de interés mutuo. Para Lily Barrett, ahora aclamada como una heroína por su papel en la coordinación de la defensa exitosa. El establecimiento del pacto representó el cumplimiento de un viaje que había comenzado cuando ella era apenas una niña pequeña. La aterradora brecha de vacío que la había enviado al espacio finalmente la había llevado a este momento. Humanos y dragones unidos en un futuro común, cada uno aportando sus fortalezas únicas a la asociación.
En el primer aniversario del ataque, mientras la colonia celebraba tanto su supervivencia como el nuevo pacto, Drain compartió una revelación privada con Lily y Lumen. La resonancia que creamos contra los tejedores del vacío tuvo una consecuencia inesperada, explicó. Su comunicación tiene matices de asombro y esperanza. Parece haber activado material genético latente dentro de mi sistema. Material que creía perdido para siempre. ¿Qué significa eso? Preguntó Lily, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Soy capaz de reproducirme de nuevo, confirmó Drain. No solo a través del método inusual desencadenado por tu presencia, sino a través de los medios tradicionales de mi especie. Los patrones de energía que generamos de alguna manera restauraron esta habilidad. La forma de Lumen se iluminó con emoción. Entonces podríamos potencialmente restaurar toda nuestra especie a tiempo. Sí, Drain estuvo de acuerdo. Aunque requeriría encontrar condiciones adecuadas y administrar cuidadosamente la diversidad genética a partir de una población inicial tan limitada, los genetistas de la colonia podrían ayudar con eso. Lily sugirió, hemos desarrollado técnicas avanzadas para mantener poblaciones saludables a partir de pequeños grupos fundadores. Ala de dragón. Fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios, ya sean positivos o negativos. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.